La electricidad es un flujo ordenado de electrones que circula a través de un material conductor. En la red de distribución energética, para un taller como el de industria textil, es necesario tener un mayor consumo. Este es de 380 voltios y baja por una acometida hacia el pilar. Este pilar tiene su medidor de energía y detrás tiene un tablero principal que es conocido como caja general de protección principal, en donde se encuentran las resistencias, que son térmicas y disyuntores, que trabajan permitiendo y cortando el suministro energético general de la instalación. Luego se reparte la cantidad de electricidad en tableros seccionales. Estos tableros seccionales distribuyen la energía en un circuito paralelo hacia los consumos. ¿Cómo los distribuye? Comparte la misma red de instalación con sus protectores en tableros seccionales, que sería tablero seccional, por ejemplo, para el circuito de la iluminación, un tablero seccional para el circuito de los consumos como motores y maquinarias en el uso de la industria textil, y otro circuito de consumos para los tomas. La electricidad es un flujo de electrones que circula a través de un material conductor. En este caso tenemos una instalación eléctrica que tiene sus medidas de protección con disyuntor diferencial térmica o termomagnética y puesta a tierra con jabalina. ¿Cómo funcionan estos? Nosotros, al tener una instalación eléctrica, entra por fase la corriente eléctrica y vuelve por neutro. El disyuntor protege a las personas y los animales domésticos, contando la cantidad de electrones que circulan a través del conductor, los que entran y los que salen. En el caso de tener contacto o una fuga, este directamente anulará el sistema. La térmica funciona protegiendo el sistema eléctrico y la instalación. En el caso de un sobrecalentamiento o un cortocircuito, este anulará también el sistema y el paso de la corriente. El disyuntor cuenta con un botón que está normalmente señalado con una T. Este es conocido como tester. Es para probar el funcionamiento del disyuntor. En el caso de no funcionar, este directamente no cortaría la corriente. En el caso de estar funcionando en óptimas condiciones, al probarlo y presionarlo, cortará el sistema. La puesta a tierra trabaja en conjunto con el disyuntor, protegiendo a las personas en caso de que se electrifique por un mal contacto en la instalación o directamente que los enchufes funcionen mal. La puesta a tierra deriva la electricidad por un sistema independiente que genera una descarga a tierra física. Siguiendo con los temas de la capacitación, ahora vamos a abordar los temas de seguridad. Primero debemos conocer la cartelería adecuada para los tableros principales y seccionales. Los tableros principales van a tener esta cartelería que va a estar ubicada tanto en la puerta de acceso al recinto donde están, como pegada sobre el tablero. Después, los tableros seccionales, que son los tableros que van a estar divididos para cada una de las fases, van a tener esta cartelería que debe ser aplicada por normativa a cada una de las tapas de cada uno de los tableros. Antes de abordar sobre los dispositivos de seguridad que cuentan con instalación eléctrica y las recomendaciones para trabajar con instalaciones, debemos conocer los peligros de trabajar con electricidad. Sabemos que la electricidad no se ve, no tiene olor, no tiene gusto, no la podemos oír salvo en condiciones muy especiales, y la única forma de detectar la presencia de electricidad es usando un instrumental adecuado. Todo esto nos hace tener mucho cuidado cuando vamos a manipular elementos que pueden o no estar bajo tensión. Por eso ocurren dos tipos de accidentes, que hay elementos destinados a proteger frente a un tipo y frente al otro. Bueno, como recién mencionamos, que hay dos tipos de accidentes, que van a ser los accidentes por contacto directo y los accidentes por contacto indirecto. Los accidentes por contacto directo son los que la persona se va a poner en contacto con un elemento que
siempre suele estar y está diseñado para estar bajo tensión. Por ejemplo, un tablero, un motor de una maquinaria, un cable. Pero hay medidas y herramientas que van a evitar que la persona sufra ese contacto directo. Después tenemos los indirectos, que es cuando la persona entra en contacto con algo que no debería estar bajo tensión por su diseño, por su uso, como por ejemplo la carcasa de una máquina, la mesa de trabajo. Uno se apoya y está electrificada porque hay una fuga de corriente y está fugando a otro lugar donde no debería estar, la persona sufre una descarga. Y también tenemos instrumental y elementos que van a evitar, y técnicas que van a evitar que esta persona sufra esa descarga mediante lo que vamos a ver a continuación. Para contacto directo vamos a tener generalmente un tipo de protección mayoritariamente usada, que es la protección por obstáculo o obstrucción y aislamiento de la superficie o el elemento bajo tensión. Esto va a ser impedir que la persona pueda acercarse a ese elemento metiendo lo que serían sus manos, un miembro, golpeando con su cabeza, o un elemento extraño a ese lugar, por ejemplo, alcanzar a tocar algo con un palo o un objeto que no debería utilizarse. Frente a los contactos indirectos vamos a tener elementos de protección como los disyuntores, las tierras de protección, las dobles aislaciones, los transformadores de aislación, que son elementos que van a estar destinados a reconducir, cortar suministro, evitar que esa corriente que está fugándose del circuito a un lugar donde no debería tener tensión, logre pasar a las personas. Como vimos en la parte que hizo Kevin, tenemos un elemento que protege a la instalación sobre todo, que es la llave termomagnética. Esta llave lo que va a hacer es evitar que se produzca un sobrecalentamiento en la instalación que pueda derivar en un incendio de la misma. Ahora vamos a ver una imagen de una instalación en la que la llave termomagnética falló. Para darle un cierre a esta sección de la capacitación en el ámbito de la seguridad, y sobre todo en lo que es instalaciones eléctricas, vamos a hablar del buen manejo y el buen uso de las mismas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nunca, bajo ninguna circunstancia, estar nosotros o nuestra vestimenta mojados a manipular cualquier elemento eléctrico o trabajar con los tableros, ya sea principal o los de seccionamiento. Otra de las recomendaciones es nunca tirar de los cables de los enchufes, porque uno puede romper los enchufes y que queden trabados y generar inconvenientes en lo que es la instalación. Otra buena práctica para manejar instalaciones eléctricas es siempre enchufar primero la máquina al cable y el cable a la instalación, no al revés. Otra de las buenas prácticas que siempre tenemos que tener en cuenta es no sobrecargar la instalación. La instalación está construida y diseñada para cierto consumo. Si uno ya tiene una serie de máquinas instaladas y tiene que hacer una tarea de mantenimiento, no debería sobrecargar la instalación de esas máquinas, sino utilizar una instalación secundaria que puede tener, por ejemplo, en el mismo lugar, la de la línea de costura y la línea de tomas para usos diversos. La última recomendación importante es siempre mantener el orden y la limpieza alrededor de los tableros que van a estar emplazados en el lugar destinado para el tablero principal y en cada uno de los lugares donde haya tableros seccionales. El orden y la limpieza en esos lugares va a ser fundamental para evitar incendios y evitar demoras al momento de tener que hacer un corte de emergencia. En caso de accidente eléctrico, vamos a trabajar con un método de 3 simples pasos, el método PAS: proteger, avisar y socorrer. En proteger vamos a evitar que el accidente sea más grande y que afecte a más personas o instalaciones, cortando el suministro, retirando a la persona de la instalación, una serie de pasos que solo personal capacitado lo va a realizar. El avisar, vamos a iniciar la cadena de vida, vamos a llamar a los bomberos, ambulancia, policía, la emergencia del RT, al médico de la empresa, para brindarle la atención correspondiente a la persona o evitar que el accidente sea mucho más grande. Y después el socorrer, que va a ser brindarle la atención en el lugar para luego trasladar a la persona en caso tenga quemaduras, lesiones
por caída de altura, los propios efectos de electricidad, como por ejemplo un paro cardiorrespiratorio. Todo eso se va a hacer en el tercer paso, siempre siguiendo protocolos y siempre siendo personas capacitadas los que lo lleven a cabo. Los efectos de la electricidad son variados y complejos. Están todos estudiados. Algunos de los efectos son quemaduras, fibrilación cardíaca, tetanización muscular, asfixia por tetanización. Las quemaduras se producen por la circulación de corrientes muy elevadas y quemaduras por efectos del arco. La fibrilación cardíaca. El corazón recibe un fuerte impacto de electricidad y deja de funcionar de su manera habitual. La tetanización muscular es la contracción involuntaria de los músculos, quedando pegado o recibiendo una patada. La asfixia por tetanización, esto afecta al diafragma, o sea, el cuerpo recibe demasiada descarga sobre el diafragma, e esto impide que la persona respire y sufre un paro respiratorio. Bueno, la mayor parte de los accidentes sobre el cuerpo humano se dan sobre las manos y las piernas. Los umbrales eléctricos serían de 1 a 3 es el umbral de percepción, de 10 a 15 es el umbral de tetanización cuando la persona se queda pegada, y de 15 a 30 es el umbral de asfixia por tetanización, es cuando la persona ya no puede respirar. El 50 más sería el umbral de fibrilación. Y todos estos umbrales están medidos en miliamperes. ¿Cuál fuera el recorrido de la electricidad sobre el cuerpo humano? Sea de brazo a brazos, afecta el corazón y el diafragma. Si es de la cabeza a los pies, afecta corazón, diafragma, el cerebro, y esto va a hacer que el accidente sea más grave.